Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente, con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Escaparate en Chile y el mundo. Hoy agradecer a toda la gente que nos escucha en la plataforma Spotify. Me he encontrado con países, pero de todo el mundo nos escuchan en la plataforma Spotify. También lo pueden hacer en volver a escuchar. Bueno, a la gente que nos escucha fuera de Chile, un cariño muy especial y reproduzcan el programa, envíenlo a sus amigos, etc. Y gracias a los que nos escuchan también, por supuesto, en nuestro país. Ustedes saben que la intención que hemos tenido desde que partió Escaparate hace 43 años, en noviembre del año 1983, es la de aportar, en plena dictadura, partimos por si acaso, es aportar al pensamiento crítico, a una sociedad que tenga más elementos de juicio. No tengo más aspiración que esa como productor y conductor de Escaparate. Hola, querido Patricio. Patricio Núñez se va a ocupar del tema técnico, muy gentil como siempre, Patricio. Y comencemos de inmediato en materia con nuestros panelistas e invitados. Álvaro Ramis es el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, es nuestro analista político. Álvaro, a mí me pareció de poco peso la acusación que hizo el diputado creo que es socialista, el señor Manucheri, respecto a que la señora del presidente José Antonio Kast, María Pía Adriasola, estuviera sirviendo comida en el casino de la Moneda y parece que no estuviera con mascarilla o con los guantes. Está bien, pero no es como política chica esa. Yo digo, esos no son los temas trascendentes que hoy día necesita Chile, donde requerimos, pienso yo, profundizar, ir al fondo de los temas, fundamentalmente pensando en las personas que más necesitan de políticas públicas que les ayuden a una mejor calidad de vida. No sé cuál es tu punto de vista. Bienvenido a Escaparate. Mira, es interesante el punto que tú planteas. Yo creo que es importante notar que la política en el último tiempo sin duda a veces exacerba elementos que son, por decirlo así, accesorios, que no son fundamentales para el debate. Pero por otro lado, la dificultad de hacer comunicable las incompatibilidades o ciertos elementos criticables llevan a que diputados como lo que tú señalas, Manucheri y otros, tengan que ir al ejemplo o a la casuística para evidenciar ciertas contradicciones, porque los medios operan de esa lógica, ¿no? En esa lógica casuística, en esa lógica casi, digamos, de lo accesorio por sobre lo fundamental. Si tú me preguntas si es esencial a la política que la primera dama tenga o no un rol más activo en la vida pública, yo creo que es un debate relevante y que se pueden tener distintas opciones. Si eso lleva a que ella tenga que hacer actos performáticos para hacerse visible en ese caso, creo que es otra cosa. Entonces deberíamos poner en el centro de las discusiones hoy día de lo que realmente se quiere discutir, lo que realmente se quiere advertir. Ahora, ¿por qué pensar que es un gobierno irresponsable el que ha asumido, como dicen muchos, Álvaro Ramis, nuestro analista político, cuando justamente la gente votó por este gobierno que preside José Antonio Kast, sabiendo, él lo anunció, que venían muchos recortes sociales y que eso obviamente va a perjudicar a los que menos tienen? Alguien podría decir, mira, él se pudo haber quedado callado porque estas cosas obviamente no son populares, este tipo de medidas. No sé cuál es tu visión. Mira, creo que la popularidad de un gobierno muchas veces remite a elementos de contexto, a la construcción de encuadre que se ha hecho para poder legitimar su necesidad. Yo creo que acá recién estamos advirtiendo cómo se ha construido la legitimidad de origen del gobierno de José Antonio Kast. Probablemente eso está ligado a aspectos que son del control de los medios, ¿no? La agenda noticiosa internacional, bajada al contexto nacional,
referencias a ciertas formas, digamos, de descrédito de los adversarios políticos. Todos esos factores son los que explican también el triunfo de José Antonio Kast. El otro día, a propósito que nombraste a los medios, un amigo bastante culto, te diría yo, ex decano de una universidad, conversando con él me decía, pero yo no tendría un medio, yo le decía, los medios de comunicación, amigo mío, pierden plata en este país, lo tienen para otra cosa los medios, efectivamente para promocionar sensibilidades políticas. Me decía, no, pero yo no tendría, o sea, yo no tendría una empresa, por decirlo así, que pierda plata, a ellos no les importa perder plata, decía yo, porque esto tiene otro fin, y de hecho los medios de comunicación, la televisión, por ejemplo, no hay canal que tenga ganancias hasta donde yo sé, todos pierden, pero tiene otro objetivo, Álvaro Ramis. O sea, los medios de comunicación hoy día han diversificado sus formas, digamos, de implantación, particularmente porque ya la televisión no es lo que era, la radio ocupa otro rol, la televisión otro rol, y están las redes sociales y los medios que son de otro origen, ¿no? Y que no tienen control legal prácticamente, y que instalan, por decirlo así, percepciones más que evidencia. Ese aspecto creo que es muy relevante de poder analizar, porque en este contexto la percepción antecede al concepto. Es decir, cómo vemos las cosas, pero no necesariamente lo que las cosas son. Y eso altera el debate público, porque estamos hablando sobre un juicio de percepción simplemente. Ahora, ¿tú has sentido en este poco tiempo que lleva la nueva administración de José Antonio Kast algún cambio en los medios, en sus distintas plataformas? Absoluto. Yo creo que los medios tienen una incondicionalidad, los medios institucionales, prensa escrita, radio, televisión, y particularmente la televisión, que es de una cierta incondicionalidad total, ¿no? De un cambio de pauta, en donde lo que antes era la crisis de seguridad se ha convertido en la performance permanente del gobierno, que aparece tomando decisiones que no son muy distintas a las que existían antes de que llegara, que son de plena continuidad con el gobierno anterior, pero que son ahora presentadas como una gran novedad. Hay una pauta que además es muy complaciente, como la entrevista que hizo Francisco al presidente Kast, que es de una complacencia absoluta, digamos, prácticamente dando al presidente una construcción de lo que llaman la agiografía. La geografía son los días de los santos. Acá estamos ante una entrevista de tal nivel de salamería y de complacencia, en donde el entrevistado se convierte en un objeto simplemente de culto para el entrevistador. O sea, a piacere. A piacere, tal cual tú lo planteas, ¿no? Me acuerdo haber conversado contigo mucho antes de las elecciones, y tú señalabas, Álvaro Ramis, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político, que daba lo mismo. No sé si sigues con ese pensamiento, eso entendí yo por lo menos, que daba lo mismo quien ganara de derecha, porque la derecha en el fondo era una sola, y ya sabían los cuadros que tenían que gobernar. ¿Mantienes eso? ¿Tú crees que de verdad, ahora con un poco más de distancia, esto ya un poquito de ciencia ficción, habría diferencia entre un gobierno de la señora Evelyn Matei o del señor Kaiser, o como es ahora don José Antonio Kast? Bueno, yo creo que más allá del talante individual de los tres candidatos, que sí son evidentemente tres personas distintas, con actitudes distintas, lo que hay es un gobierno que logra articular a toda la derecha. Esto no es un gobierno de un sector de la derecha, son las tres derechas que están gobernando articuladamente. El punto, por decirlo así, en este cóctel es cuál es el ingrediente principal. Y eso sí es distinto. El ingrediente principal en este momento es el de un tipo de derecha que, siendo muy radical, tiene algo de institucional, porque tiene un partido más o menos formado, que es republicano y que tiene una cierta lógica de voluntad de poder territorial, etcétera. Aquí eso lo diferencia de un gobierno, por decirlo así, plenamente mediático,
como el de Kaiser. Y respecto a Matei, obviamente que es un gobierno más radical que el que podría haber sido un gobierno como el de los dos gobiernos de Piñera. Digamos, acá hay una hegemonía en el control interno del gobierno de los sectores más recalcitrantes de la derecha chilena. Y eso para la sociedad, cuando tú hablas de sectores más recalcitrantes de la derecha chilena, todo esto tiene que traducirse en las personas, sobre todo los que menos tienen, porque hay un sector de la sociedad que de una u otra forma se arregla, de una u otra manera, por lo que sea, por sus profesiones, por sus redes sociales, por su estatus, por su apellido, tómalo como quiera. Pero, ¿cómo se traduce eso, estos sectores recalcitrantes que tú dices, Álvaro, de la derecha chilena, en lo que pueda o no pueda ocurrir con los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad? Mira, yo creo que principalmente el aval que ha tenido en las urnas, el 58% de los votos que logró Kast, lo peor que hay es el aval que de alguna manera tiene este gobierno para restringir derechos. Por ejemplo, lo que ha surgido sobre la gratuidad universitaria y otros derechos ya adquiridos que van a ser probablemente recortados. Eso es lo que finalmente muestra que va a poder tomar decisiones muy gravosas, muy dañinas para la mayoría de la población, pero con el aval democrático, ¿no? Y mucha gente pensó que eso iba a afectar a otras personas y no a ella, que ahora sin embargo se ve como algo, digamos, y ya está operando. Agradecerle al rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano por su análisis de toda la semana en nuestro espacio. Gracias, querido Álvaro Ramis. Muchas gracias a ti, hasta luego. Joblar comenta cine en Escaparate. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Aquí estoy para hablar de cine, naturalmente en pantalla grande, y algo tendré que decir de los premios Oscar. Más que nada por la presencia de algunas películas acá en la cartelera de Chile. Siempre ocurre lo mismo, es decir, estas películas generalmente se estrenan en el verano de allá de Estados Unidos, es decir, por ahí por el mes de agosto, y otras se plantean más directamente entre octubre y noviembre, ¿ya? El premio está completamente desprestigiado por diferentes razones, porque ha habido manipulación desde el punto de vista político o del punto de vista racial, o de todas maneras jugando un poco con la diversidad y con algunas de estas temáticas que realmente no tienen nada que ver con el cine como séptimo arte. Bueno, en todo caso fue la edición número 98, o sea, ya se acerca al siglo de esta presentación, y la película que obtuvo la mayor cantidad de estatuillas fue Una guerra tras otra. Esta película yo la comenté en su momento, dije que era una película bien hecha, que me parecía que estaba dentro de una posibilidad de premio, pero sobre todo que el premio tenía que llevarlo como mejor actor de reparto Sean Penn, ¿no? Y efectivamente el papel de este militar neurótico y paranoico es pero perfecta como puesta en escena, como creación de personaje. Además que este ya es el tercer Oscar que gana Sean Penn, y justamente por ser un muy buen caracterista. Además de eso, obtuvo mejor película, mejor director y mejor elenco, que es un reconocimiento que se acaba de inventar, ¿ya? Porque se han dado cuenta que hay varias películas que se basan más bien en el elenco que en las figuras principales. Ahora, la película Sinners, o sea, Pecadores, obtuvo cuatro premios, pero la verdad de las cosas es que en las nominaciones eran 16, ¿ya? En todo caso, mejor actor principal, Michael B. Jordan, que tengo que reconocer que está muy bien haciendo un papel doble, porque son hermanos gemelos. Todo esto metido dentro de un ámbito que me recordó, como señalé en su momento, una película como Porgy and Bess, es decir, una película fundamentalmente de afroamericanos como protagonistas,
y con un guión original de Ryan Coogler que también obtuvo premio. De aquí para adelante yo señalaría a Hamnet, pero más que Hamnet, Jessie Buckley, que es esta actriz que acaba de sorprender y en particular me sorprendió con esta excelente, digamos, caracterización de la novia, ¿no?, de Frankenstein. Y la mejor película internacional, de todas maneras, la noruega Sentimental Value, Valor Sentimental, una película muy buena, excelente, incluso que tuvo que ver con otras buenas cintas como contrincante, como en el caso de El Agente Secreto. En todo caso, todas películas recomendables y que por lo tanto yo las he recordado por esa razón. Mientras tanto, otras están entrando en cartelera, pero como siempre son películas menores. Ya hablaremos de ellas y naturalmente se pueden informar en www.candilejas.cl, donde están mis comentarios. Será hasta la próxima. Escaparate. Pensamiento crítico. Marco Antonio de la Parra, ¿le suena el nombre? Yo creo que sí. Psiquiatra, actor, dramaturgo, escritor, autor de grandes obras que han tenido un éxito rotundo en Chile y fuera de nuestro país. Está con una obra de teatro precisamente esta semana que comienza, les digo de inmediato, del 26, si no me equivoco, déjenme consultar mi calendario, claro, del 26 de marzo al 29 en el Teatro de la Finisterra, con una obra que se llama Mr. Shakespeare, que la escribió él y la dirige Pablo Schwartz. El actor es precisamente Marco Antonio de la Parra, con el cual se pueden conversar muchas cosas. Voy a partir, de hecho, Marco Antonio, bienvenido a Escaparate de Radio Universidad de Chile, con una frase o con una reflexión que te entrevisté como hace 25, 30 años y me dijiste: un país donde la gente, donde no se atienden sus autoridades en la salud pública y donde los hijos de los gobernantes no van a la educación pública, es un gobierno que no está bien. ¿Mantienes eso después de 25, 30 años, Marco Antonio? Bienvenido esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile. ¿Qué tal, amigos de Escaparate? Sí, hay cosas que mantengo. En un país en que los hijos del Ministerio de Educación no pueden ir a un colegio público, en un país en que el hijo del ministro de Salud no puede ir a un hospital público, es que las cosas no están bien. Eso lo dije hace mucho tiempo y lo mantengo. Lamentablemente los servicios públicos, los servicios abiertos, los servicios a los que deberíamos concurrir todos, no están funcionando. Otros países lo han solucionado. El caso de Inglaterra, el caso de Suecia, han tomado esa mirada. Aquí no son las cosas así. ¿Y por qué no son las cosas así, Marco? Porque no hay un interés público, un interés político en que sean así. ¿Ya? O sea, se piensa de otra manera, no hay una mirada que permita pensarnos solidariamente a todos. ¿Y qué elementos tiene eso, Marco? ¿Qué elementos construyen que no tengamos una mirada para pensarnos como sociedad? Mira, aquí hay una mirada en Chile muy poco amiga el uno del otro, ¿no? Como además hemos recibido miles de exiliados, también hemos aprendido tristemente a desconfiar los unos de los otros. Y eso impide que realmente podamos ser un país donde seamos uno solo, donde realmente podamos acompañarnos, donde podamos pensarnos, donde podamos entregarnos los unos de los otros con servicios comunes. Vivimos solitarios, cada uno para lo suyo, ¿no? Cada uno para su santo, como dice. Exacto. Oye, Marco, querido, tú que cubres muchas áreas como son la dramaturgia, la actuación, la escritura, la dirección, estás involucrado al Teatro de la Universidad Finisterra hace 20 años. ¿Cómo no crees que ha cambiado un poco Chile? ¿En qué sentido te digo? Porque alguien te podrá decir respecto a que la gente no se atiende en la salud pública, la autoridad, etcétera, pero la ministra de Salud
Aguilera, del presidente Boric, llevó a su mamá de urgencia al Hospital Salvador y ahora los ministros, sobre todo de transporte, andan en metro. Algo ha cambiado. Sí, algo ha cambiado, algo ha mejorado, pero todavía no hay una solidaridad real, un mirarnos el uno al otro sin miedo. Después del estallido se instaló el terror en las calles, la gente se junta más temprano, la gente no sale de noche, la noche se convirtió en un área de peligro. Nos pasa mucho con el teatro tiene que empezar las obras más temprano. Claro. Ya no es el país que era. Oye, Marco Antonio, y en esto de ir al teatro, a propósito, y esto para mí partió mucho antes del estallido, la gente muchas veces antes de ir a una obra pregunta, ¿hay dónde estacionarse? Más allá de qué tiene que ver el montaje. Sí, la pregunta es justamente esa. ¿Hay dónde estacionarse? ¿Hay dónde dejar el auto? La sensación de riesgo de robo es inminente. Y entonces no usan el metro porque es peligroso, no usan el auto porque es peligroso, y el teatro empezó a tener 3 funciones a la semana, 4 funciones a la semana cuando las cosas andaban bien, no como en los tiempos de oro, que había funciones de martes a domingo. Exacto. Y eso acompañado de una vida nocturna, o sea, se salía del teatro de martes a domingo y se iba a tomar una copa, algo por el estilo, pero no. Alguna vez vivimos algo parecido como es en Argentina el teatro, ¿no? Que la gente se preocupa si no va. Uno escucha las colas de los teatros argentinos que la gente le dice uno al otro, pero hace tiempo que no voy al teatro, y significa hace 2 días, ¿me entiendes? Oye, Marco, querido, tal como cuando uno va de repente al traumatólogo y te recomiendan un traumatólogo, estamos dialogando con el psiquiatra, dramaturgo, etcétera, Marco Antonio de la Parra, en Escaparate de la Radio Universidad de Chile, y te dicen, mira, anda este traumatólogo que es especialista en cadera, anda este que es especialista en rodilla. En el caso tuyo como psiquiatra, ¿tú tienes algún tipo de especialidad o va todo tipo de persona? No, mira, yo hay muchos pacientes que no atiendo, por ejemplo. He dejado de atender pacientes con riesgo alto de letal. He dejado de hospitalizar pacientes. Trabajo en psicoterapia, trabajo mucho más cerca del psicoanálisis y de cierta revisión de los fármacos, pero me he vuelto ya definitivamente un psicoterapeuta casi, de orientación psicoanalítica. ¿Qué significa esto en sencillo, Marco Antonio? Que recibo pacientes y trabajo con las emociones, el autoconocimiento, en que invito al paciente y guiarlo emocionalmente. Pero los fármacos los indico poco y los pacientes de peligro enorme, que antes uno andaba con el celular en el bolsillo, el beeper en el bolsillo y se partía a las 4 de la mañana a ver un paciente, que ya lo dejé, ya el tiempo ha pasado. Bueno, lo dejaste también, entiendo, la otra vez leí una entrevista tuya en el Mercurio, si no me equivoco, donde hablabas que estabas un poco enfermo. No sé qué enfermedad te acompaña hoy día, Marco Antonio de la Parra. Mira, mis huesos no son los que eran, ¿no? Son los que eran y no me permiten ni trotar, ni correr, ni caminar mucho. Mis huesos ya no son un hueso de un señor que ha pasado los 70 años y que no están felices los huesos. Entonces, me vino una enfermedad que me minó la fuerza en mis huesos, minó mi masa muscular, me hizo más débil, perdí algunos centímetros de estatura, y esta enfermedad se quedó ahí. Ya llevo 4 o 5 años con ella, me duelen los huesos, y me permiten, eso sí, seguir trabajando. Y algo me sorprendí, no solo como psiquiatra, sino también como actor. Eso me llevó una sorpresa. Esta semana voy a estar de nuevo con Mr. Shakespeare, una obra justamente sobre un dramaturgo que se cree Shakespeare, que se cree psiquiatra, y a que le duelen muchísimo los huesos.
Bueno, a ver, la obra se va a dar, tengo acá todos los datos, desde el día 26 de este mes de marzo al 29 de marzo, en la sala Finisterra del Teatro de la Universidad Finisterra, que está en la calle Pocuro, 1935, y que tiene estacionamiento, Marco Antonio, para los que ya están pensando, ¿no? Estacionamiento gratuito por Amberes. Pero, ya, y cuéntanos un poco, la obra la diriges, la escribiste, la actúas, ¿qué pasa ahí? No, la escribí, la actúo, pero me dirige Pablo Schwartz, que nos hemos hecho muy amigos, un hombre de una inteligencia enorme, digamos, bilingüe, maneja muy bien el inglés, eso permite que la presentación sea mucho más cercana al Shakespeare, digamos, que trato de invocar. ¿Y cuál es ese Shakespeare que tratas de invocar? Y si te acercas un poco más al teléfono, Marco Antonio, que está muy interesante escucharte, acércate un poquito más al teléfono, por favor. Estoy más cerca. ¿Ya? Ahí estáis más cerca y dime, ¿cuál es ese Shakespeare que tú quieres invocar? Un Shakespeare que se pregunta por qué soy inmortal. Estoy con los huesos hechos palillo. ¿Por qué soy inmortal? Y al mismo tiempo atiende gente de la tarde, digamos, y le pagan con un pato, con una gallina, con un cordero. Pero sigue siendo el Shakespeare que escribe y que no puede parar de escribir. Mira, ¿y qué querés comunicarle a la platea con eso? ¿Qué querés que nos cuestionemos como espectadores? Que enfrenten también la inmortalidad y la muerte, ¿no? Que enfrenten esa cosa extraña que es ser un escritor y ser entonces alguien que se está acercando con las palabras a la inmortalidad. Mira, ¿te cansas mucho en el escenario, dado tu tema físico hoy día? No, Qué el bueno. escenario tiene un efecto extraño, me anima, me activa. La primera vez que me subí al escenario después de diagnosticar la enfermedad, y habían pasado 2 años, me sorprendí que me animaba, que me pasaban los dolores. Y en ese sentido, una recomendación a toda persona que esté padeciendo algo: acérquese al escenario, señora, acérquese al escenario, suba, cree, invente, baile, y va a ver que se siente mucho mejor. Tú eres un todo, Marco Antonio. O sea, tú, por ejemplo, cuando atiendes un paciente como psiquiatra, cuando estás escribiendo un texto, cuando estás actuando, cuando estás dirigiendo, ahí están todas las áreas que tú has vinculado en la construcción de lo que vamos a ver, de lo que vas a atender, de lo que vas a observar. O básicamente dirías tú, aquí estoy yo como psiquiatra. A mí básicamente la psiquiatría es la que me ha aportado. No, me acompañan todos estos personajes. Mr. Shakespeare es una convocatoria a todos estos oficios, digamos. Y eso es lo que hago en el escenario. Perfecto. Esta obra va a estar, reitero, del 26, o sea, estamos hablando del día jueves al día domingo 29 de marzo. ¿A qué hora en el Teatro Finisterra de Pocuro, 19:35? Mira, el jueves y viernes estamos a las 8:30 de la noche, la obra dura 1:10, y el sábado y domingo estamos a las 7 de la tarde. Perfecto. Me encontré con una amiga que Muy es psiquiatra. cómodo. Sí. Te iba a decir que me encontré con una amiga que es psiquiatra de la Universidad de Chile. Me dijo, mira, yo cobro por consulta 60.000 pesos, y soy muy barata para haber salido de la Chile, cobro de lo más barato. ¿Tú estás en las 60 lucas o cobráis 100 y tanto en tu consulta, Marco Antonio? No, 100 y tanto no cobro, pero debo cobrar más si quiero aprovechar realmente mi trabajo. Tengo años de carrera. Estos años de carrera no te permiten cobrar muy poco, digamos, ¿me entiendes? O sea, me canso en mi trabajo y por eso dejo las horas cuidadas y el cuidado también para mi físico. Por eso atiendo unas 5 horas al día. De la mañana estoy en la Finisterra, escribiendo, planeando cosas, inventando. Que es mi tarea ahí, digamos, estar en el teatro, estar en las actividades creativas de la universidad. Este año, por ejemplo, recibieron a todos los mechones de la universidad con un libro especialmente escrito para ellos,
Mira. de aquí Firmantes, que se llama ¿Para qué leer? Un libro bien bonito, espero que lo distribuyan y lo disfruten los que lo encuentren, digamos. Va a estar en librería más adelante. Reitérame el nombre del libro. ¿Para qué leer? Perfecto. Oye, tú estás dirigiendo la Finisterra que te permite esta creación, la Cátedra Siglo XXI. ¿Qué habría que decir? Obviamente, aprovechando esta tribuna de escaparate de la Radio de la Chile, ¿qué tendríamos que decir como cosa que nos cruce a toda la humanidad del siglo XXI? Bueno, el siglo XXI es un siglo que llega a dar miedo la cantidad de cambios que tiene. O sea, al comienzo de este siglo no había inteligencia artificial. Hoy día con la inteligencia artificial hacemos casi todo. Esta chavita es falsa, la está dando una grabadora. ¿Me entiendes? Perfecto. Y eso así sucesivamente. Ha habido cambios en los cuerpos, ha habido cambios en el amor, ha habido cambios en la pareja. Estoy escribiendo un libro que se llamó originalmente hace mucho tiempo El cuerpo de Chile. Hoy se va a llamar Los cuerpos de Chile y va a variar totalmente lo que es mirarnos como personas, como cuerpos, como sociedad. Mira qué interesante, ¿eh? Que en una sociedad con tanta tecnología, que bueno el tema que tocaste, Marco Antonio de la Parra, ¿qué es lo que más te ha sorprendido todavía de la condición humana sin tecnología, del mirarse, del sentirse, del hablar, etcétera? Mira, lo que más me sorprende y gratamente es cómo nos desnuda la tecnología, ¿no? O sea, pretende ser un disfraz, pero empiezas muy rápidamente a encontrar que con inteligencia artificial nos parecemos demasiado, pero debajo somos muy distintos. Entonces hay que acogerse, hay que escucharse, hay que verse y descubrir, hay hombres, hay mujeres, hay amor, hay temor, hay muerte, hay tristeza, hay alegría, hay compañía, y nos necesitamos mucho, no nos bastamos a solas con la máquina. ¿Y tú que dominas también el inglés, Marco Antonio de la Parra, no te gustaría atender a Donald Trump, si se da la oportunidad? Mira, lo que haría con Donald Trump sería arrancar a unos varios kilómetros de distancia, francamente, digamos. Se sentiría en peligro. Hay pacientes peligrosos, Donald Trump es uno de ellos. Ya. Y si el hombre por ese motivo se te sienta ahí, se te sienta en la consulta. Uf, qué terrible. Ya, pero se te sienta. Un hombre así es capaz de cagarte en consulta, por favor, si lo ha hecho en la Casa Blanca. No, hay pacientes que uno rechaza porque no puede con ellos. Pero más importante, ¿cómo se construye de repente en un ser humano, Marco Antonio? ¿Qué elementos juegan para que, aparentemente como este señor, haya tanta maldad? Es que más que maldad hay una alteración de personalidad importante, ¿no? Un infantilismo muy grande, un narcisismo desatado y una dificultad enorme de comprender al otro. Un hombre que no escucha, que no pretende saber qué le está pasando al resto de la humanidad, sino qué le pasa a él, digamos, la humanidad como una especie de patio de juegos de este niño grande que lo está gobernando el mundo. Marco Antonio, querido, desde la salud mental, ¿cuál es el gran tema que tenemos hoy día las chilenas y los chilenos, dirías tú, por tu experiencia? Mira, pregunta compleja, ¿no? Porque los pacientes están un poquito esquivos a hacer un trabajo psicoanalítico como el que hago yo, más profundo, de conocerse realmente. Entran a la consulta pidiendo una licencia médica, lo primero, digamos. O sea, después un diagnóstico que va a ser seguramente alguna forma de la bipolaridad o de algún trastorno de algún espectro o del ánimo o de la personalidad, los trastornos, por ejemplo, autistas que han crecido mucho en su diagnóstico o de déficit atencional, como maquinitas, digamos, que hay que darle los medicamentos. Pero de preguntarte el chileno, ¿qué me pasa? Que ha abandonado esa mirada. Yo creo que tienen que volver, tienen que preocuparse los chilenos de ¿qué nos pasa? La pregunta que tú me haces, se borroneó, se hace el chique. No me pasa nada, ahí nos pasa un montón de cosas, la gente se separa, la gente pierde el amor, la gente se angustia, la gente se gasta el dinero
Sí. Difícil ver lo que nos pasa debajo de tanta cubierta, ¿no? Oye, Marco, quiero aprovechar de preguntarte, a propósito que contaste que estabas con esta enfermedad de los huesos. Bueno, tú tienes elementos para combatir, me imagino, pero muchas personas se enojan con su enfermedad. El típico, ¿por qué a mí? Por la mía, chica, ¿por qué ahora estaba? ¿Por qué mía? Y todo ese tipo. Sí. O alguna reflexión de eso te pediría para mucha gente que nos está escuchando. ¿Alguna reacción mía? Alguna reflexión te pediría respecto a eso. Reflexión. Mira, es tremendamente importante escuchar la enfermedad. La enfermedad te enseña cosas que tienes que ver: la vejez, el amor, la compañía, la necesidad de esperar con confianza y con esperanza. Esa palabra tan bonita que tienen los ingleses, ¿no? Que nos dicen wait, dicen hope, de la esperanza. Acabo de terminar un librito para niños, para jóvenes, que se llama Las Esperanzas, sobre niños con cáncer. Un libro que trata con mucho cuidado del tema, Mira. invitando a pensar y escuchar a aquellos que se enferman gravemente. Es un libro sobre niños, pero lo leen y pueden leerlo los adultos también. Este libro sobre las esperanzas. Bueno, El trabajo sobre la esperanza y no sobre la rabia, como la describes tú, es lo que nos enseña la enfermedad. Voy a descubrir otro yo en mi enfermedad. Mi enfermedad me va a enseñar quién soy. Marco querido, entonces nos quedamos para que las auditoras y auditores de Escaparate de Radio Universidad de Chile sepan que pueden ver a Marco Antonio de la Parra actuando, dirigiendo una obra suya, dirigido por Pablo Schwartz, que se llama Mr. Shakespeare, del 26 al 29 de marzo, es decir, esta semana que comienza, en la Universidad Finisterra, en Pocuro. No, estamos grabando, así que no te preocupes, va a salir la otra semana. en la Universidad Finisterra, en Pocuro, 19:35. Solamente agradecerte, Marco Antonio, querido, y felicitarte y hacerte cariño por todo el aporte que has hecho a nivel intelectual, a nivel de las emociones a nuestro país, desde las distintas áreas donde tú te desarrollas. Un honor, un placer, un gran abrazo para ti. Para ti también, muchas gracias. Es cierto que yo aprendí a defenderme en la vida, que si alguien alguna vez se tira contra lo mío, si un chorro, si un malhechor pone mi casa en su mira, lo poco que Dios me dio, siempre que sea posible lo voy a salvaguardar con los mayores esfuerzos, esa es la pura verdad. Pero con eso no alcanza, no quiero creerme más de lo que soy. Soy un hombre silvestre, normal, común, limitado e insuficiente. Superman, no te olvides de mí. Superman, no te olvides de mí. Superman, ¿qué sería sin ti? Acórdate de mí, quiero estar siempre así, al amparo de ti. Superman. Sabiendo que estás acá, yo siempre duermo tranquilo y puedo vivir en paz sin preocuparme por nada. Si un día quiero salir de noche a dar una vuelta, sin duda lo puedo hacer gracias a vos. Gracias, gracias, mi único gran temor. Lo que realmente me aterra es el hecho de pensar que hace unos años no estabas y que si un día te vas, las cosas que pasarían. Decime que te quedas, que nos seguís protegiendo. Superman, dependemos de vos. Superman, dependemos de vos. Superman, danos fe, ayúdanos, siempre defendenos. Damos todos con vos, mensajero de Dios. Superman. Si un día faltaras vos, entonces ¿quién cuidaría las cosas de mi patrón, gracias a quien yo trabajo?
Si un día faltaras vos, muchas riquezas del mundo, en vez de pertenecer a sus legítimos dueños, serían presa de algún bandido inescrupuloso como ese que por haber quedado feo pelado le tuvo que declarar la guerra a sus semejantes. ¿A dónde puede llegar Superman la peladera? Superman, dame tu protección. Superman, dame tu protección. Superman, cuando entras en acción, yo desde mi sillón, ebrio de admiración, te canto esta canción. Superman. Hola, ¿cómo están? Un saludo a los amigos y amigas de Escaparate de parte de Fundación Sol. ¿Sabías que en nuestra región se están impulsando reformas laborales que afectan el control del tiempo disponible para la clase trabajadora? A lo largo de la historia, la clase trabajadora ha librado diversas batallas para recuperar fragmentos de su tiempo y de sus vidas. El capitalismo se organiza en torno a una noción de tiempo que se convierte en un recurso explotable y mercantilizable. En Latinoamérica, distintos gobiernos han propuesto reformas laborales que impactan directamente en las jornadas de trabajo y el tiempo disponible para la clase trabajadora. En México, la discusión sobre la jornada laboral mantiene esquemas que podrían seguir permitiendo semanas de 6 días de trabajo. En Argentina, la creación del llamado Banco de Horas permite extender la jornada hasta 12 horas diarias, compensando ese tiempo con descanso en lugar de remuneración. Y en Chile, la ley de las 40 horas introduce mecanismos de flexibilidad que permiten combinar semanas muy largas con otras más cortas, algo que puede terminar dando más control sobre el tiempo a las empresas que a quienes trabajan. En este escenario, en el que el capital avanza sobre la vida, es crucial retomar la conversación sobre el tiempo. Nuestro tiempo debe estar orientado hacia el bienestar social, no hacia una mayor explotación. Defender estos tiempos es, por ende, defender la vida misma y la autonomía, cuestionando las jerarquías impuestas por el capital. El análisis de cifras y estadísticas que realizamos en Fundación Sol es gracias a la red de donantes que mes a mes nos hace un aporte. Si deseas ser parte de esta red, ingresa al banner de nuestra página web, fundacionsol.cl, que dice donar. Ahí podrás ingresar un aporte único o un aporte mensual. Mis zapatos van a ratos platicando la amistad. Mis zapatos son dos gatos ronroneando su verdad. Son zapatos timoratos cuando hay que ir tras un amor. Mis zapatos son baratos, pero enorme es su valor. Mis zapatos, qué aparatos más gentiles al andar. Mis zapatos, ni Pilatos me los podría arrancar. Son zapatos candidatos a mi trayecto final. Mis zapatos son dos chatos que tienen algo especial. Mis zapatos ya calatos no nos quieren ni mirar. Son pacatos, mojigatos, bajo el lecho van a estar. Son zapatos timoratos cuando hay que ir tras un amor. Mis zapatos son baratos, pero enorme es su valor. Mis zapatos son tan gratos si se trata de avanzar. Los mandatos mentecatos se complacen en pisar. Son zapatos candidatos a mi trayecto final. Mis zapatos son dos chatos que tienen algo especial.
son zapatos insensatos. La aventura es su razón. Mis zapatos que arrebatos le dan a mi corazón. Siempre es importante en Escaparate, normalmente es un aporte en nuestro espacio, la psicóloga Leticia García. Bienvenida, Leti. Hola, querido César. Un abrazo muy afectuoso para ti y para las auditoras y auditoras. Sabes que a propósito de los discursos altisonantes que suenan por todos lados, que ya no son solo discursos, sino que son actos que intentan doblegar a los demás desde la estructura misma de poder y a través de los medios de comunicación con total transparencia, empecé a indagar un poquito desde dónde parten estas cosas, ¿no? En particular en el caso de nuestro país. Y me encontré con una entrevista que le hizo el ex senador Kast, sobrino del presidente actual, a Gerardo Varela, que fue ministro de Educación de Piñera. Y bueno, recogiendo información de la época, el 2018, que fue el año en que fue destituido además este Gerardo Varela de ser ministro, una de las causas fue porque se le soltó la lengua y empezó a decir cosas que son sumamente transgresoras, y una de ellas, y que es la que escuché en particular, es el tema de hablar de que el Estado tiene, según la Constitución, el derecho al uso proporcional de la fuerza. Y él plantea que en realidad eso está mal planteado, porque en realidad el Estado tiene que imponer toda la fuerza, porque si no, no es disuasivo. Incluso hace un paralelo con que nadie se le ocurriría mirar feo a Mike Tyson, porque sabe que Mike Tyson te va a pegar un combo y te va a tirar al suelo, digamos. Entonces, de alguna manera instala y como legítimamente el tema de que la sociedad solamente puede ser dominada a través del miedo, ¿no? Este mismo señor fue el que planteó en su momento de que si había una escuela pública al cual se llovía, entonces que la gente hiciera bingo, ¿no? Pero era una moda de la época que la gente dijera eso, desde cabros esto no prendió, refiriéndose al movimiento estudiantil en contra del tema de que se subiera el valor de la micro. Otros que decían que levántese más temprano porque en el consultorio va a poder conversar con más gente. O sea, un montón de cosas bastante denigrantes y humillantes sobre la población que fueron parte del levantamiento social del año 2019, que no partió, por cierto, con el estallido social a finales de octubre, ¿no es cierto?, sino que partió incluso con profesores y con estudiantes durante todo el año 2019. Bueno, este señor Varela era el ministro de Educación hasta 2018, hasta que se le ocurre plantear estas barbaridades. Y buscando esas raíces, tal vez en otros países, en los medios de comunicación, podemos ver cómo el germen de una forma de emplazarse respecto de la democracia, de la sociedad, de los derechos de las personas, se empieza a manifestar ya en los discursos de la época en distintos países, con mayor o menor intensidad, con mayor o menor fiereza, uno diría, ¿no? De alguna manera se plantea en estas miradas de que lo que ocurre en la sociedad, la diferencia entre ricos y pobres, la diferencia entre opulencia y miseria, la diferencia entre lo que puede ser la acumulación in extremis de recursos para dominar toda la sociedad versus lo que puede ser la necesidad de trabajar para vivir, fuera una cosa natural. En realidad la construcción de una organización social siempre es intencional. ¿Por qué? Porque quienes lo construyen somos seres humanos y lo básico nuestro es la intencionalidad. Evidentemente hay cuestiones que son cíclicas, hay cosas que tienen que ver con la historia que se recogen y desde allí se construyen las sociedades y los sistemas y los valores. Pero también de ahí
surge la posibilidad de que las personas, los seres humanos, seamos capaces de reflexionar sobre eso y generar transformaciones profundas en las sociedades. Si así no hubiese sido, estaríamos todavía viviendo en la época de las cavernas, donde algún jefe opresor, alguna cabeza de tribu sea capaz de asesinar a todo aquel que se le oponga, ¿no? Se ha ido haciendo una construcción no solamente material en términos del desarrollo de la humanidad, sino que esencialmente en aquellos atributos que son propiamente humanos, como es la cooperación, como es la solidaridad, como es la transformación para mejorar las condiciones para todos. Y en épocas oscurantistas como esta, épocas como hemos dicho en otros espacios, César, se manifiesta al parecer lo peor de la sociedad y además se hace explícito. Yo tengo el poder y como tengo el poder tú haces lo que yo quiera, que lo hemos asimilado hace un par de semanas también a lo que es el patriarcado como modelo social, ¿no? La acumulación completa del poder económico, militar, de la agenda pública, incluso de la narrativa social, y se termina instalando ese discurso y además imponiendo una forma, no por la amenaza solamente, sino por la acción explícita que te permite secuestrar presidentes de otros países, intervenir en las elecciones de otros países, amenazando a la gente de que no vas a poder recibir más remesa de tus parientes trabajando en Estados Unidos si no votas por el candidato que yo te diga, u otros, ¿no? Como que son imposiciones como un modo de estilo de vida donde el poder y el ejercicio de la fuerza, ya no legítima y proporcional, sino que directamente de la violencia para controlar el todo social por todas las vías posibles, se hace de manifiesto como una manifestación, valga la redundancia, de los estertores de una civilización que se cae a pedazos. Ante eso siempre tratamos de dar la recomendación: abrir los ojos y además prestar atención a que estos son procesos evolutivos y que dentro del trazado de la construcción de la humanización del mundo, partiendo de la humanización de los seres humanos, o sea, salir de la prehistoria para avanzar a la historia, estas manifestaciones tienen que ser una alerta para nosotros, no para copiar, sino todo lo contrario, para actuar en consecuencia con lo que son nuestros principios y valores transformadores. En su momento, estos dichos del señor Varela finalmente lo destituyeron de ese cargo. Habría que ver si en el momento actual estos mismos dichos provocarían lo mismo. Yo creo que es más difícil y que de alguna manera se va como fortaleciendo esta forma de actuar, porque pareciera tener, comillas, resultados. Habría que ver en el futuro inmediato o mediato si realmente estos actos de matonaje, de imposición de una parte del todo sobre el todo de manera explícita, con mucha violencia, sigue contando con la tolerancia de esta humanidad que cada vez empieza más a manifestar en distintos lugares del planeta en contra de estas conductas. Reitero mi interés y mis ganas de poder conversar sobre estos temas, así que si alguien quiere escribirme, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com, lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Por allí nos comunicamos y les mando un gran abrazo a todas y todos. Hola, soy Sergio Zúñiga y les presento las palabridades, poesías y cuentos, aquí en Escaparate. Circulando las ideas, los motivos, los porqueses. Circulando es cuando la ira entra en el alma sin pedir permiso. Girando, circulando, el río viene con los degollados de la historia a causa de la histérica ambición de alguien, de algunos, que siempre han sido menos apretando el botón según sus antojos, y así transformaron la tierra, excusándose en la civilización, reprimiendo la justa demanda, esparciendo aguas tóxicas hacia las masas, mientras otras mentes se dejan dormir, porque es más cómodo, es más tranquilo, es más calentito, olvidando que la circularidad les mandará a otras generaciones
los mismos garrotes del que ellos no recibieron por no sentir ni pensar que somos una especie más que debe sobrevivir. Fíjense, queridas auditoras, auditores, que en la plataforma Spotify nos escuchan, como yo les decía adelante, bueno, en Chile, obviamente, en Bélgica, en Estados Unidos, en Irlanda, en España, en México, en Perú, en Argentina, déjenme leer por acá, en Francia, Panamá, Austria, Bolivia, Brasil, Canadá, Reino Unido y Camboya. Ahí hay auditores a través de Spotify de Escaparate. Muchas gracias a ellos, a ellas y por supuesto a quienes están en nuestro país y que han respaldado este espacio por tantos años. Y hay algunos que nos siguen hace 43, imagínense. Un beso enorme. Volvemos la próxima semana a Radio Universidad de Chile, siempre con el cariño y la buena voluntad del querido Patricio Núñez en la puesta en el aire. Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.